Atención, en las últimas horas habría sido abatido alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, en un operativo en el sur del país. Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. Gente, lo habíamos denunciado de que Gustavo Petro iba a asesinar a este principal testigo, a Iván Mordisco. ¿Y esto por qué, gente? Porque recordemos de que el grupo de las FARC apoyó, financió la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro los traicionó y como Gustavo Petro traicionó a ese grupo terrorista, Iván Mordisco salió y denunció públicamente de que habían apoyado, financiado la campaña para que se robaran las elecciones. Gente, torturaron, secuestraron, humillaron a la gente y la obligaron a ir a apoyar a este asesino, ladrón y criminal. Hoy pagó a Iván Mordisco ese favor. Lo asesinó no porque él sea guerrillero, porque Gustavo Petro ama a los guerrilleros. Le mandó un pelotón de militares a asesinarlo. ¿Sí sabe para qué? Para callarlo y robarle las evidencias probatorias de que tiene que Gustavo Petro fue apoyado. Torturaron a la gente, secuestraron a la gente, obligaron a la gente a salir a votar por este asesino. El guerrillero Gustavo Petro en apenas Iván Mordisco anunció de que él había apoyado la campaña de Gustavo Petro. Esta rata salió indignado y ordenó asesinar a este principal testigo de que sabemos que Gustavo Petro fue financiado por ese grupo terrorista. Y hoy se confirma, lo habíamos denunciado, que Gustavo Petro no descansaría hasta asesinar el principal testigo que lo llevaría a los tribunales de Estados Unidos porque se robó las elecciones y financió la campaña con plata del narcotráfico para robarse en las elecciones. Torturaron, secuestraron a la población colombiana y por eso el asesino ladrón Gustavo Petro ordenó asesinar a este guerrillero, a Iván Mordisco, para callarlo, para que no contara la verdad sobre las alianzas de este asesino con ese otro terrorista. Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El líder criminal le respondió al presidente por señalarlo de ser un traqueto alejado de los ideales revolucionarios que dice defender. La oposición cuestionó al mandatario Gustavo Petro por el señalamiento de Iván Mordisco de haberlo apoyado en campaña. Iván Lozada, conocido por las autoridades como Iván Mordisco, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que le sumó cuestionamientos a su estrategia electoral al haber asegurado que desde la organización del Estado Mayor Central apoyaron su campaña. A raíz del mensaje que fue compartido por los canales oficiales de la organización delictiva, varios políticos cuestionaron al mandatario y le exigieron explicaciones respecto a las presuntas relaciones con criminales, así como de las actividades de su campaña en el 2022. Iván Mordisco de las FARC acaba de confirmar que @PetroGustavo llegó a la presidencia, con apoyo de terroristas guerrilleros. Esto y lo sucio de Nicolás y Juan Fernando Petro nos dejan claro que estamos ante un presidente ilegítimo. Congresista que apoye esto es cómplice, señaló el senador J. Hernández del partido Alianza Verde. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Varios congresistas recordaron el escándalo de la campaña que involucró a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien visitó a extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá. Aunque dijo que no acudió como representante del entonces candidato, el hecho tendió un manto de duda. Ante la confesión de Iván Mordisco, su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando, ¿cuándo la comisión de acusaciones va a iniciar el juicio contra @PetroGustavo por indignidad? Señaló el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El apoyo de Mordisco a la campaña de Petro lo paga Colombia con vidas humanas, aseguró por su parte Ingrid Betancourt, jefe del Partido Verde Oxígeno.
Otros políticos y congresistas insistieron en que se debe iniciar un juicio político en contra del presidente por las denuncias que rodean su campaña presidencial. Por fin se debe abrir el capítulo de la numeral FARC política ante las declaraciones de alias Mordisco de su apoyo a la campaña de @PetroGustavo, señaló el representante del Centro Democrático Juan Espinal. Que el mundo sepa, el terrorista de las FARC, Iván Mordisco, ha confesado. ¿Apoyaron a Gustavo Petro en campaña? El presidente de Colombia habría sido elegido con ayuda de quienes han secuestrado, desplazado y masacrado a los colombianos, sostuvo la senadora María Fernanda Cabal. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Asimismo, varios compararon la credibilidad atribuida a los señalamientos de Salvatore Mancuso, quien fue cobijado como gestor de paz, con los cuestionamientos que se dieron a lo dicho por el líder del MC-FARC. A los de la teoría de hacer dueños de la verdad a los criminales. ¿Qué les pareció la declaración de Iván Mordisco? Escribió la senadora Paloma Valencia. ¿Alguien se sorprende por qué Iván Mordisco le haga un reclamo a Gustavo Petro por su respaldo en campaña? Esto hace parte del mismo entramado del Pacto de la Picota. No sorprende, confirma todas nuestras denuncias y advertencias, traquetos y toda suerte de criminales financiaron esa campaña. Sostuvo Enrique Gómez, director de Salvación Nacional. De la misma forma, miembros del Centro Democrático recordaron el homicidio del líder MISAC Jesús Antonio Montano, quien fue asesinado en zona rural de Popayán, Cauca, el 13 de junio de 2022. Días antes de su homicidio, había emitido un video en el que señalaba que las disidencias de las FARC estaban presionando a la población supuestamente para que votaran por Gustavo Petro. Votación por Petro en la segunda vuelta del 2022 en departamentos con alta influencia de las FARC y Mordisco, Cauca 79%, Chocó 82%, Nariño 81%, Putumayo 80%, Valle 64%. El apoyo de Mordisco y las FARC a Petro sirvió. Por denunciar ese apoyo asesinaron a Jesús Montano, señaló el exministro Rafael Nieto Loaiza. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. El cruce de mensajes entre el presidente Petro e Iván Mordisco se dio a raíz de un discurso del mandatario en el que rechazó los ataques de las disidencias de las FARC a las comunidades indígenas. Traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Otra vez la misma historia. Así que los que están en el MC tienen que decidir ya si se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará o se van por el camino de la vida y el Estado los recibirá, sostuvo. Atención, en las últimas horas habría sido abatido alias Iván Mordisco, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, en un operativo en el sur del país. Fuentes de inteligencia le dijeron a Semana que están verificando la información. Alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados por las autoridades en Colombia, habría muerto, al parecer, en un enfrentamiento con las fuerzas militares en las profundidades del Caquetá. Una fuente de inteligencia de alto nivel le confirmó a Semana que hallaron sus gafas y su computador personal. Además, tienen información que apunta a que, al parecer, los guerrilleros movieron el cuerpo sin vida de Mordisco para esconderlo. Los hechos se presentaron el viernes 11 de abril en la zona limítrofe con el Araraquara. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la mañana de este lunes donde informará los detalles del operativo en el que habría muerto el temido guerrillero que sembró terror en los últimos meses en el suroccidente del país. Mordisco, quien siempre se movilizaba con un anillo de seguridad de 300 guerrilleros, se había convertido en uno de los principales objetivos de la fuerza pública y del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué este jefe guerrillero hizo parte de la mesa de negociación de paz al comienzo de la actual administración, pero después se burló del proceso y saltó de nuevo a la guerra? Mordisco desafió a las autoridades como también a sus demás compañeros, entre ellos Calarca Córdoba, con quien libró una fuerte batalla por el control del territorio entre Caquetá, Meta y Guaviare. En realidad, este guerrillero era experto en burlar los procesos de paz.
Lo hizo inicialmente con el de Juan Manuel Santos y las FARC y ahora repitió la historia con Gustavo Petro. También se convirtió en un guerrillero obsesionado por sembrar terror y tener a la población de su lado. En el cañón del Micay, conformado por varios municipios del Cauca, el jefe subversivo construyó carreteras, puentes, viviendas, entre otras obras. Su discurso siempre apuntó a que ante la falta de presencia del Estado en las regiones apartadas, sus hombres armados sí estaban del lado del pueblo. Contexto: las escuelas de la muerte del temido Iván Mordisco. Semana revela imágenes secretas de los campos de entrenamiento para los menores de edad. Sin embargo, también retrocedió a la región al pasado porque gran parte de su corredor lo sembró con minas antipersonales que le permitían protegerse de las garras de la fuerza pública.